Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impera la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así. Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo.
día de las cuentas y casi siempre está faltando. Pensabas que hallando culpables tu vida iría mejorando. Los juicios y los juzgamientos han hecho un mundo más violento. El círculo sigue girando y el odio lo está conduciendo. Lo siento porque ahora entiendo que el miedo y los resentimientos están creando reacciones de guerra por no estar atentos. Lo siento porque te condeno, lo siento porque te censuro, lo siento porque estás llamando y lo siento porque no te escucho. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Perdón por tanta indiferencia, por no haber hecho mi tarea, por haber puesto en manos tuyas lo que a mí me correspondía. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias por hacer tu parte de crear el equilibrio, porque ya estoy despertando y lo voy a hacer contigo. Gracias por pagar el precio, gracias por mover mi piso, gracias porque eras mi espejo, gracias por ser mi maestro, gracias por pagar el precio, gracias por mover mi piso, gracias porque eras mi espejo, gracias por ser mi maestro. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Te amo porque somos uno, que vivimos en la misma casa. Por eso quiero liberarte, para que puedas ser tú mismo. Te amo porque me confrontas, te amo por tus sacrificios, te amo porque al perdonarme me estoy perdonando a mí mismo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si quieres andar más liviano, perdona y no haga resistencia. Y lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo, lo siento.
siento perdón. Gracias, te amo, lo siento perdón. Gracias, te amo, lo siento perdón. Gracias, te amo. Y así iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están hermosas? Bienvenidas. Hola Edith, Sila, Ileanita, Lore, ¿cómo están? Danita, bienvenidas. Bien, vamos a continuar con nuestra formación, como todos los viernes a esta misma hora. Y justo hace poquito les estaba compartiendo una encuesta para preguntarles acerca de... A ver, un momento, me equivoqué. Voy a adelantar las clases ya que esto ya lo hemos trabajado en las anteriores lecciones. La encuesta era sobre las prácticas. Creo que en un solo día las prácticas son muy pesadas, por eso considero que mejor nos seleccionamos un día específico para las prácticas. Y un día para teoría. Así solo nos tiramos a lo mucho hora y media, y en la práctica sí a veces se va hasta 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de las personitas que hagan las prácticas, pues, ¿no? Así que creo que de esa manera va a ser un poco más rebajado el tema que estamos trabajando y no va a ser tan pesado, ¿sí? Bien, entonces, creo que se fue la pantalla. Listo. Nos quedamos aquí en estadios del desarrollo humano. Recuerden que las prácticas es para todas las personitas que están en el club de nutrición, biodescodificación y autoconocimiento, ¿sí? Las personitas que están en ese grupo tienen pues acceso gratuito a las prácticas, ¿sí? A todas, son 10 prácticas, una después de la otra, tiene una secuencia ordenada en las cuales ustedes van aprendiendo estas herramientas de autogestión emocional y van poniendo en práctica dependiendo de la primera, desde el módulo 1 hasta el módulo 10. El módulo 2, el 3 se va retroalimentando con las primeras prácticas. Es como que tienen que hacer esta secuencia sí o sí para que al final, cuando lleguen al módulo 10, puedan tener todo ese bagaje de conocimientos y herramientas que van a ir practicando, ¿sí? Para que puedan llegar al conflicto de origen con más eficacia, ¿sí? Es como hacer una suma de todas estas herramientas y ustedes al final, cuando estén en el módulo 10, van a dar un examen final que sería básicamente el acompañamiento a una persona cualquiera de aquí de la comunidad podría ser, o ustedes pueden invitar a alguien no conocido, sino a alguien que ustedes tengan algún consultante, porque la mayoría de ustedes son terapeutas, algunos son profesionales de la salud, entonces pueden invitar libremente a cualquier persona para que le hagan el acompañamiento. Lo ideal sería que vayan en práctica con estos acompañamientos, y si tienen alguna persona que tienen por ahí que quieren ayudar, pueden invitarla para que puedan acompañarle a esta persona paso a paso, ¿sí? Porque son 10 prácticas muy completas que les van a ayudar muchísimo a aclarar, ¿sí? Su situación desde cero, ¿sí? Las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, todas estas enfermedades crónicas, incluso el cáncer, ¿sí? Sería ideal que puedan trabajar con ellas módulo a módulo, práctica a práctica, porque a medida que van avanzando en la práctica se van a ir dando cuenta ustedes mismas que todo tiene un origen, ¿sí? No van a ir de la primera práctica al origen así de golpe, no se puede. Sí lo pueden hacer a través de una autohipnosis, o una hipnosis puede ser, ¿no? Bastante eficaz, pero lo ideal es que hagan ustedes práctica con ella, paso a paso, y la acompañen en todo ese proceso, ¿ok? Entonces, eso va a depender mucho de ustedes, si quieren hacer la formación o formarse como acompañantes, futuras acompañantes o expertas en autoconocimiento, que es a lo que están preparándose en este club. Tal vez la mayoría no se dé tiempo, no puedan no tengan tiempo para poder hacer los acompañamientos, no importa, porque yo voy a hacer ese cambio de dinámica, ese horario que vamos a decidir a partir de ahora solo para prácticas. Esos días yo las voy a acompañar a ustedes, ¿sí? Ese día ustedes pueden decir, Gloria, sí me gustaría hacer la primera práctica, por favor, acompáñame, o sea, oriéntame cómo lo voy haciendo. Sería como una práctica supervisada que yo voy a estar haciendo por interno, y ustedes a la persona que traigan, o aquí libremente las personitas que van ingresando de la comunidad,
¿vale? Entonces, de esa manera podemos organizarnos y puedan ustedes ir avanzando ya con sus prácticas. Hay muchas personitas que tienen en la formación de hace varios años y todavía no se animan a hacer la práctica, ¿no? Ya tienen mucho conocimiento, tienen mucha capacidad, pero todavía hay algo ahí quien las, como que las retiene y no les permite hacer la práctica, ¿no? Y suelten, chicas, suelten, libérense, fluyan. Ustedes ya tienen mucho conocimiento, solo necesitan liberar ese bloqueo. Y lo van a hacer, la mejor forma de hacerlo es haciéndolo, con la práctica, ¿sí? Es importante que suelten ese miedo y lo van a ir soltando a medida que van trabajando esto. Porque recuerden ustedes, cuando yo inicié todo esto, ¿sí? A mí me encanta dar charlas desde siempre, desde la universidad, siempre me apuntaba para dar las charlas porque tenía mucha fluidez para hablar y todo. Pero cuando empecé a hacer ya el programa aquí, en vivo, en Zoom, me costó muchísimo los primeros años. Y muchas veces me ponía muy nerviosa, a veces hablaba muy rápido, que todos se quedaban, no entendían nada. Y seguro ahora también a veces me da esos momentos de crisis, pero es algo que vas superando, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar con las personas, empiezas a conocerlas más, vas liberando esos miedos, ¿ok? Así que les invito a que hagan estas prácticas. Ustedes ya pueden acompañar porque ya están mucho tiempo con nosotros en la formación. Si bien es cierto, yo les doy libertad, no les exijo, no les digo, ya, en la siguiente fecha tu examen del primer, segundo módulo, no, de tu práctica, si no haces, no me gusta hacer eso, no, tampoco lo puedo hacer, porque esto lo que hacemos nosotros son acompañamientos, ¿sí? En base a qué, a su proceso de ustedes. Entonces hay personas pues que se dan un tiempito a la semana, 2 horitas para ver la clase nomás, ¿sí? O hay algunos que dicen, ay, no, a mí me encanta todo el contenido, yo leo, escucho los audios, o sea, hago todo, ¿no? Sigo paso a paso, lo cual también está genial, que tengan esa, ¿no? Pero no todos tienen eso. Entonces, yo comprendo perfectamente y pues a mí cuando estuve en esos tiempos estudiando también todas estas herramientas, me hubiera gustado que hubiera alguien así que me dé la información, ¿sí? Y que yo le pueda pagar lo que yo pueda, ¿sí? Sin exigencias de que si no pagas completo, no ingresas a la formación y cosas como esa, ¿no? Pero bueno, no tuve esa facilidad, pero sí me hubiera gustado muchísimo que hubiera algo así como esto, que no me exijan mucho, que me hagan, que me acompañen en mi proceso. Y eso fue lo que más me empujó a hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Acompaño, ¿sí? No les exijo, no les digo, ya tienes que cumplir, ¿no? Porque ya muchos nos han hecho eso en el colegio, de chiquitos, ¿verdad? Ahora todo va a depender de nosotras, de cuán adultas somos y de cuánto priorizamos nuestro trabajo interior, ¿ok? Y para eso yo voy a estar todos los días, todo el tiempo ahí, nunca me canso porque es algo que yo amo hacer. Entonces, no pienso tirar la toalla ni nada por el estilo. Al contrario, cada una de ustedes, sus mensajitos, todo me estimula a continuar todo este proceso porque es algo que me hubiera gustado muchísimo hacer. Y lo hago ahora con experiencia por mis hijas porque como son chiquitas hay que repetirles una y otra a ellas las cosas, el tiempo que sea posible y si es posible todo el tiempo para que ellas puedan avanzar, ¿sí? Porque las madres pues, nos caracterizamos por eso, por paciencia y por amor. Y pues mientras más hablamos con ellos, mejor para ellos, ¿no? Y así, entonces necesitamos esos acompañamientos o necesitamos más seguido de otras profesiones tal vez estos acompañamientos, que vayan a nuestro ritmo y que nos den esa facilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con nuestra sesión de hoy en el tema de los estadios del desarrollo humano, ¿sí? Básicamente los estadios del desarrollo van a representar nuestras estructuras internas, ¿sí? Esas estructuras internas básicas a partir de los cuales nosotros podemos darle sentido a nuestro mundo. Y es algo que pues no se estudia en lo convencional, ¿cierto? Nosotros sabemos que miramos el mundo, lo interpretamos, ¿sí? Y estamos experimentando todo el tiempo nuestra relación con el mundo a partir de todos estos estadios que vamos a ver ahora. Cada uno o cada nuevo estadio va a incluir el anterior, ¿sí? Y le va a añadir algo nuevo. Si la nueva etapa no es capaz de avanzar de forma limpia y equilibrada, cosa que casi nunca nos sucede, eh, ciertos aspectos del nuevo estadio van a quedar fijados en el anterior. Por eso yo les digo, ¿no? Siempre que somos como chiquiviejos, somos niñitos anclados a los 5, a los 6 años, nos hemos quedado ahí,
¿sí? Después de un trauma muy fuerte. Seguimos creciendo orgánicamente, pero mentalmente nos hemos quedado en esas edades, anclados, ¿no? No hemos podido madurar. Por eso es que pueden haber personas de 50, 60 años que todavía son niños, ¿sí? Entonces, es importante ver esto, ya que va a dificultar nuestra capacidad de poder alcanzar nuestros niveles ideales de desarrollo, ¿sí? Y esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que vamos avanzando en estos estadios. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Imaginemos a una persona que no se permite conectar con las emociones. Y ahí conozco muchas, incluso yo misma fui una de esas, ¿sí? Y que siempre tiende a buscar soluciones desde el plano mental. La mayoría de nosotros todavía estamos en esto de la mente, muy mentales, ¿no? Queremos que todo así tenga su estructura, ¿no? Que no es malo, ojo con eso, sino que a veces exageramos. Entonces puede que en un momento de su infancia, esta persona se quedara a cargo de la familia, ¿sí? Y necesitara de forma urgente hacerse adulto. A ver, esa imagen, la mamá, ¿no? Se va de la casa con sus amigas de fiesta y deja a cargo, al niño de la casa deja a cargo al cuidado de su hermano menor. ¿Sí? Ahí vemos a un niño al cuidado de un bebé, ¿sí? Sí hay casos, muchos, ¿sí? A veces no por fiesta o por jolgorio, sino por tiempo, trabajo, ¿sí? A veces mamá nos cuida sola en la casa y pues tiene que ir a trabajar, no le queda de otra, si no lo hace pues no comemos, ¿sí? Entonces también en esa situación, ¿ok? Sucede esta situación, estos temas. Nos quedamos anclados en esas edades porque se nos exige saltar la etapa y ser adultos, ¿ok? Esto para un niño va a suponer saltarse ciertas etapas de su maduración emocional normal, ¿ok? Y podemos entender que su solución pase por desconectarse de las emociones, ¿sí? Y no tener que encontrarse con su incapacidad para gestionarlas. Con lo cual probablemente le va a generar algún tipo de complejo, ¿ok? Ahí empiezan todos los problemas. Pasamos de una etapa a otra muy rápidamente, muy drásticamente, y no lo comprendemos. No pasamos nuestro proceso de maduración natural, ¿no? Como dice aquí Iván Turgenev, dice, los niños desgraciados maduran antes que los niños felices, ¿sí? Pero ese tipo de madurez que creemos, pues, que siempre hablamos en las constelaciones, en las clases, de hay que ser el adulto que queremos para nosotros, hay que ser ese adulto responsable, ese observador, hay que ser eso, ¿no? Desde el adulto responsable, tomar decisiones, todo. Pero podemos ser adultos solo por la edad, ¿ok? No siempre lo podemos hacer por estos motivos, ¿no? Tuvimos que saltar nuestras etapas. Ahora, en el cuadro anterior podemos ver o observar a continuación, el cuadro que vamos a ver ahora, un esquema, el esquema de desarrollo de la psique, ¿sí? Este esquema es muy importante que ustedes lo comprendan para poder entender cada etapa, ¿sí? Cómo se va viviendo cada una de ellas. Esto está inspirado en las investigaciones del doctor Carl Gustav Jung. Los días viernes de todas las semanas estamos leyendo el libro rojo de Carl Gustav Jung, que prácticamente fue su diario, ¿sí? Donde anotaba absolutamente todas sus experiencias en ese campo de infinitas posibilidades, de donde traía muchas ideas muy interesantes que él lo representa en base a arquetipos o simbolismos, ¿sí? Así que no se pierdan las lecturas, espero que sí las puedan escuchar. Si es que ustedes todavía no están en la comunidad gratuita, me avisan para pasarles el link, ¿sí? Y puedan por ahí escuchar esas clases. Son muy interesantes. Bien, y obviamente complementa todo lo que estamos aprendiendo aquí en la formación, así que no se lo deben perder. Bien, entonces en este tema vamos a desarrollar la primera parte del cuadro hasta la crisis de la Edad Media, ¿ok? Denominado también proceso de individuación inconsciente. Vamos a ver de qué trata esto del proceso de individuación, que es importante que también lo entiendan. Incluso hay dos etapas de individuación, una inconsciente y otra consciente, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar así, ahorita sí a grosso modo, ¿ok? Vamos a nombrar cada una de estas etapas del desarrollo, pero vamos a ir profundizando en cada una de ellas poco a poco en cada diapositiva.
Bien, entonces, aquí vemos la infancia, el nacimiento, ¿sí? El nacimiento de inicio y la muerte de final, ¿cierto? Este estado es un estado de totalidad inconsciente, ¿ok? Cuando nacemos, pasamos a la primera etapa, que es la infancia. Aquí hay una aparición de islas de conciencia y sobre todo de ego. Recuerden que hasta los 3 añitos somos pura conciencia, ¿no? Y cuando a los 3 añitos empieza a salir, empezamos a recordar, empezamos a hacer, hasta los 3 añitos somos pura inconsciencia, ¿ok? Luego empieza a despertar la conciencia, empezamos a, también a la par, despertar al ego, ¿sí? Y toda esa información que ya poseemos, que vamos decodificando a través de nuestras experiencias con el entorno. Pasamos a la niñez, ¿sí? Luego, en ese proceso entre la niñez y la adolescencia, que es el proceso, se podría decir, de culminación de una etapa a otra, es la individuación inconsciente, que es algo que vamos a profundizar más adelante. A mí me encanta leerles, chicas, así que pueden escribir, preguntar por el chat. Yo siempre veo ahí un mensajito de que han escrito, yo paro y contestamos las preguntas que tengan, las dudas que tengan, ¿vale? Si es que no quedó claro algo. Bien, entonces luego viene, aquí en el proceso de individuación inconsciente, se da la integración de la conciencia y el ego en unidades más estructurales, ¿ok? Luego viene la adolescencia, donde se instala la barrera representativa o las barreras represivas y la desconexión con los sistemas psíquicos. Aquí es donde se inicia el proceso de sombra, se podría decir, ¿ok? La adultez temprana. Por eso es que la adolescencia es un proceso muy difícil, muy complejo para muchos, incomprensible muchas veces, sobre todo los adultos no comprendemos muy bien a los adolescentes, nos cuesta y vemos por qué, ¿sí? El proceso de la sombra se estructura aquí y estas barreras represivas se instalan de una manera que ya, hasta aquí queda, ya no más, ¿no? Yo no quiero más, ya no quiero seguir generando esta situación, me desligo por completo de todo. La adolescencia se considera de los 12 como en psicología. Sí, más o menos entre esas edades, Iliani. ¿Sí? 11, 12 de pubertad, por ahí 12, 13 años, ¿sí? 14, 15 es el fijo de la adolescencia, ¿no? Es alrededor, así es, exactamente. La adultez temprana, ¿sí? Aquí es donde se expande o se da la expansión del ego en el mundo. O sea, aquí es como que se consolida el ego y dice, yo soy esto, ¿sí? Y es tan soberbio a esas edades. Quién no ha sido que se ha querido comer el mundo en esas edades? ¿Sí? Cuando ya nos desligamos de papá, mamá, cuando ya tenemos incluso una profesión, dinero, ¿sí? Y pensamos que o sea, somos más que los demás y cosas como esa, ¿no? Somos muy soberbios. Ahí está, se expande el ego, ¿sí? La crisis de la Edad Media, que es cuando empieza todo el proceso de maduración real, ¿sí? Es aquí cuando la vida nos golpea una y otra, sobre todo cuando empezamos a tener pareja fija, ¿sí? Hijos, ahí es donde nos da duro la vida, ¿sí? Y ahí inicia la adultez, ¿sí? Aquí se inicia el diálogo entre la conciencia y el inconsciente. Ahí es cuando empieza todo el proceso de sufrimiento, entre comillas, ¿sí? Luego viene la edad avanzada, que es la que, pues, la adultez, perdón, la adultez avanzada, que es tal vez la etapa en la que más nos afectan las enfermedades, ¿sí? Aquí hay un encuentro con esas dos energías primordiales, la energía femenina y la energía masculina, y es cuando nos empezamos a cuestionar, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? ¿En qué aspectos de mi vida estoy actuando más como macho y en qué aspectos de mi vida estoy actuando muy femenina? Es casi extraño actuar femeninas las mujeres hoy en día, en estos tiempos, pues debido a las situaciones, ¿sí? La mayoría tenemos una energía masculina herida, ¿sí? Por el tema del machismo y todo esto que se ha venido dando antes, ¿no? Bueno, una vez que pasas esa etapa, se da la famosa individuación consciente. Se podría decir que aquí empieza, como uno diría, ¿no? Uy, con la adultez madura, pues
o avanzada, o ya cuando llegamos a la vejez, como que nos ven decrépitos, ¿no? Que los viejitos ya no pueden, ya no tienen, como que los abandonan y cosas como esas, pero no, chicos, en realidad, a partir de los 50 años ya somos seres plenos, libres, ya no tenemos responsabilidades como criar hijos y cosas como esa. Incluso tenemos tanta experiencia que podemos darnos el lujo de elegir una pareja, de elegir un compañero de vida ya no algo que pues muchas veces por lo convencional, que no, que ya se me pasa el tren, que no voy a poder tener hijos y cosas como esa, ya no hay esos miedos, ¿sí? Lo único nada más quedaría el estereotipo de el tema de que los viejecitos ya como que se van haciendo más viejecitos, se van haciendo decrépitos, qué sé yo, ya no tienen energía y están tan estresados y enfermos que pues solamente la vejez es sinónimo de sufrimiento. Eso es lo que nos hacen creer, ¿no? O quieren que nosotros creamos. Pero en realidad, a partir de esta edad, recién se da la individuación consciente, que es el inicio de la reconexión con los sistemas psíquicos parciales. O sea, aquí en estas edades, chicos, tenemos, se podría decir, tenemos la facilidad de poder conectar más fácilmente con ese campo de infinitas posibilidades. La única, tal vez la única cosa que nos lo impide sea eso, ¿no? La energía vital que hemos derrochado durante muchos años en nuestra etapa de juventud, se podría decir. Pues cuando somos jóvenes creemos que, uff, el mundo es, pues nos lo comemos entero, el mundo, ¿no? Somos muy egocéntricos, muy soberbios, vamos por el mundo dañando, incluso a nuestro propio cuerpo, ¿no? Comiendo cualquier cosa sin cuidarnos, cosas como esa. Y llegamos a esta edad obviamente llenos de enfermedades, de situaciones no comprendidas de nuestras emociones, ¿sí? Llenos de estrés, de miedos, y esas creencias que le meten a la sociedad de los viejitos y cosas como esa. Entonces, obvio, nuestra energía vital va a estar toda en out, o sea, va a estar como que eh, una batería muy baja vamos a tener a esas edades. Pero si nosotros comprendemos a partir de ahora que depende de nuestra energía vital poder llegar a ese proceso, pues va a ser distinto. Mi madurez se va a dar, ¿sí? Y esa vejez va a ser plena, ¿no? Porque aquí se encuentra con la antigua sabiduría, ¿sí? Esa conexión con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, se da sí o sí en estas etapas, ¿sí? Y aquí vemos que en la vejez se da la primera aparición del self. Imagínense, ¿qué era el self? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando del ego y del self. Pues sí, vamos perdiendo. Se podría decir que el ego va muriendo, ¿sí? Cuando se lleva un proceso natural de madurez, ¿sí? Y cuando llega la vejez ya no hay ego, sino self. O algunos incluso en experiencias cercanas a la muerte se ha visto que personas justo cuando antes de morir se conectan con su self y se vuelven sabios así de la noche a la mañana, e incluso dicen voy a morir tal día y tal fecha, ¿no? Y es increíble cómo se pueden conectar tan rápido a toda esta información, ¿sí? Porque es algo natural, innato de todos nosotros, en esas edades principalmente, a partir de los 40 en adelante. Tenemos esa capacidad, ¿sí? A ver, por ahí la Anita pregunta, trabajo con ancianos mayores de 90 y son increíbles, así es, bien hermosa, ellos son self. Bueno, al menos la mayoría, los que están, han hecho su trabajo interior, han conocido, han cumplido con su propósito de vida, por ejemplo, son seres sumamente sabios, su energía, tú te acercas a ellos, estarán arrugaditos todo, pero su energía es como la de un bebé, son niños, así, solo que ya no se puede mover como un niño, ¿no? Pero su sabiduría, su mirada es tan profunda. Yo he conocido personas así, son muy sabios. La adultez avanzada a partir de los cuantos años. Bueno, estamos hablando más o menos de los 35 en adelante, 40 años en más se consideraría, Ileni, una adultez avanzada, pero a partir de los 50, a partir de los 60 en adelante, ya estaríamos entrando a esa etapa de madurez, ¿sí? Y de los 80 en más sería vejez. Entonces, vamos a ver esas etapas, como lo secciona Carl Gustav Jung. En base a sus conocimientos es que les estoy entregando esto.
¿vale? Entonces, a modo de resumen, porque esto sí quiero que se quede bien claro, y aquí ya lo he puesto como que un poco más nítida la imagen para que ustedes mismos lo puedan leer. Empieza el nacimiento, que es el estado de la totalidad inconsciente, ¿sí? Por eso es que son pura energía estos pequeñitos, ¿no? Hasta los 3 años de edad. Luego, en la primera infancia, luego hay una infancia intermedia, infancia en sí. Así es. Es en donde aparecen, ¿sí? Esas islas de conciencia, ¿sí? Y ego. O sea, empiezo a darme cuenta, o algunos dicen, ¿no? Ya tiene más juicio, ya se da cuenta, dicen algunos, ¿no? Es como que te das cuenta de dónde estás, con quién estás, quién eres, o sea, todo eso empieza a aparecer en la infancia. Y a partir, desde los 3 años en adelante, ¿sí? Empieza a instaurarse, empieza a salir el ego, empieza a recobrar conciencia de todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, desde el nacimiento hasta los 3 años no hay ego. De los 3 en más empieza, ¿sí? De los 3 añitos en adelante. Hasta los 8 años, los niños están en fase alfa, ¿sí? Su mente es una frecuencia fija. En esas frecuencias nosotros somos susceptibles a caer en estado hipnótico. Por eso es que los niños hasta esas edades se creen todo lo que tú le digas. Hay que tener mucho cuidado en llevar a los niños a los colegios o juntarles con mucha gente que empieza a inyectarle ideas, creencias, ¿sí? Pensamientos que de alguna manera pueden afectar, ¿sí? Tampoco les recomiendo que tengan al niño en una cajita de cristal y que no lo expongan al mundo, no, no, sino que tengan cuidado, que conozcan que cada cosa que el niño escucha, porque los niños tienen muchas preguntas, ¿sí? Y a esas edades, a los 3, 4 años, si ya hablan, empiezan a hablar, a preguntar todo, todo preguntan. Tengan mucha paciencia, respóndanle coherentemente, ¿sí? Porque cuando nosotros, a veces incluso, no, no quiero nada, es como que le cortas esa creatividad, ¿no? Y en estas edades hay que ser muy cuidadosos de todo lo que les metemos, las ideas, las creencias que les metemos a ellos, ¿ok? Seamos también conscientes de nuestras propias creencias, por eso es que es tan importante hacer trabajo interior, porque cuando nosotros no hacemos trabajo interior, ¿sí? Repetimos patrones muchas veces tóxicos, que se los inoculamos a ellos, y así vamos haciendo un patrón constante, repetitivo, y no hay conciencia, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que trabajemos en nosotros mismos antes de llevar a un niño a un psicólogo, por ejemplo. Eso no, es como que un poco irreal, ¿sí? Llevar a un niño a un psicólogo. Y hay muchos padres, "Ay, no sé eso, porque ese niño es así, es medio raro, ¿no? O porque no reacciona mi hija, seguro que está pasándola mal, voy a llevarla a un psicólogo para que la vea". No, ella no es el problema somos nosotros los padres, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a hacer trabajo interior, tenemos que ir al psicólogo, tenemos que ir a buscar terapias, nosotros, ellos no, ¿sí? Entonces, una vez que pasa esta etapa, la niñez, vemos que el proceso de individuación inconsciente se da entre la niñez y la adolescencia. Se puede decir que la etapa de la pubertad, que es en donde se da el estirón, ahí en ese proceso hay que cuidar, porque aquí se da esa integración entre la conciencia y el ego, ¿sí? Entonces, depende de nosotros de que ese adulto, ese futuro adulto, esté integrado, ¿no? Porque o es un psicópata o es un hijito de mamá, ¿no? Que no toma decisiones por sí solo o no tiene iniciativas. Entonces hay que cuidar mucho. Aquí, en todo este proceso, ahora vamos a trabajar en las constelaciones familiares, los tipos de madres también, ¿sí? Cómo es que nosotras inconscientemente vamos generando complejos, vamos generando inseguridad, vamos generando muchas situaciones en los hijos, ¿sí? Por no hacer trabajo interior. Entonces, luego viene la adolescencia, que es en donde se instalan las barreras de la represión. Recuerden aquí represión sinónimo de sombra. Entonces aquí es donde ya el ego se estructura, ¿sí? Y cualquier trauma, cualquier cosa que pasó la persona, se cierra ahí. Esa represión se cierra y es muy difícil salir después de esas situaciones. Ya de adultos buscamos terapias de todo para que nos hagan incluso hasta exorcismos
pero nada nos ayuda, ¿no? Hasta que nosotros mismos nos damos cuenta y de esas barreras de represión se diluyen. Para eso hay que hacer mucho trabajo interior. Por eso es que a muchos nos cuesta ser conscientes de muchas cosas, por ejemplo, liberarnos de una enfermedad, liberarnos de situaciones, deudas, entramos en procesos así que no comprendemos, ¿sí? Y vamos, hacemos terapias, quemamos incienso, hacemos de todo, pero nada, ¿sí? Nada nos funciona y entramos en crisis, ¿ya? Todas esas situaciones nos cuesta más porque no hemos trabajado adecuadamente estas etapas. Entonces, tenemos que trabajar ya de adultos ese proceso, ¿no? Y bueno, pues como dicen, nuestros padres no tienen una escuela donde estudiar para que nos puedan dar las herramientas para poder hacer etapas normales. Entonces es normal que de adultos pues nos dediquemos a eso, ¿no? A sanarnos y pues invertir una gran cantidad en todas las terapias y todo lo que implica, ¿sí? Cuando todo depende de cada uno de nosotros buscar estas herramientas. Aquí nosotros pues es uno de los aspectos que nosotros brindamos gratuitamente, pero como ven, no todos están, porque no es para todos también, ¿sí? Ustedes si están ahora es porque están preparados para escuchar toda esta información. Si no, pues, si no lo estuvieran, pues no estarían aquí, ¿vale? Bien, entonces así en la expansión del ego, recuerden que se da en la adultez temprana, ¿ok? 20, 25 años, ¿han visto cómo son esos chicos? ¿Sí? Y cuando empiezan a tener familia, que es a los 30, 35, la crisis de la Edad Media, ahí empieza todo el proceso de en la noche oscura del alma. ¿Ok? Vamos a ver la otra mitad. Ahí está. Y ahí empieza la adultez, el inicio del diálogo entre la conciencia y el inconsciente. Aquí empezamos a cuestionarnos la vida que tenemos. ¿Por qué estudié eso? Si no me gusta, todo esto, lo que me dedico no me gusta, pero ¿por qué estudié? ¿Para darle el gusto a quién? ¿A mi mamá o a mi papá? ¿No? Ahí empiezan todas esas situaciones. La adultez avanzada, aquí nos encontramos con estas energías femeninas y masculinas. Seguro que muchas de ustedes están en ese proceso de autoconocimiento en relación a cómo está su energía femenina y masculina. Algunas estarán más eh, masculinas, ¿no? Que no quiero un hombre en mi vida, no quiero pareja, ¿no? Algunas estarán muy femeninas, muy sumisas, o sea, siempre en las polaridades. Nunca, o es extraño a estas edades o antes, lograr un equilibrio, ¿sí? Aunque ahora las almas que están naciendo, desde el 2020, tengo entendido, en adelante, ya son almas que ya vienen con todo integrado. O sea, ellos sí van a pasar por estos procesos o etapas o estadios naturales de desarrollo. Porque ellos ya tienen integrado todo esto. Qué lindo, ¿no? Y la individuación consciente, que es el inicio de la reconexión de los sistemas psíquicos parciales, ¿sí? Aquí empezamos a conectar con lo que somos realmente. Llegamos a la madurez, ¿sí? Que es ese encuentro con el Magna Mater o la antigua sabiduría. ¿Ok? Ahí empezamos a recuperar nuestra esencia y en la vejez aparecen, o las primeras apariciones del self se da aquí, nos conectamos con nosotros mismos, ¿no? O tenemos esas opciones, esa opción de volvernos viejitos sabios o volvernos viejitos y que morimos llenos de dolor sin saber quiénes somos, ¿verdad? Entonces, sí, todavía existen personas que llegan a la vejez y sufren mucho, sobre todo con las enfermedades crónicas, ¿no? De dolor por artrosis, y pues mueren ahí, ¿no? Lamentándose, totalmente excluidos, abandonados. Mientras que hay otros viejecitos que empiezan a vivir su vida, dejan todo, tiran todo a la deriva y dicen, no, yo de acá vivo, ¿no? Dejan a sus hijos que están por años cuidaron una casa, pónganse, y ellos dicen, no, yo voy a vivir, y venden su casa y se van de viaje y pues tienen una vida muy como que se priorizan y dicen, bueno, pues si yo pude comprar una casa, la cual quería dejar para mis hijos, ¿por qué mis hijos no pueden hacer lo mismo? ¿No? Y en ese momento se cuestionan estas cosas y dicen, no, yo tomo estas decisiones y así, entonces viven la vida. Y pues hay diferentes, o sea, dependiendo del nivel de conciencia de cada alma, pues se dan estas experiencias, ¿verdad? Y finalmente la muerte, que sabemos que no es el final, ¿verdad? Sino simplemente un paso
un paso o una trascendencia de una dimensión a otra. O sea, es un cambio nada más de forma, ¿no? Es como que la materia se queda por acá y nosotros que somos pues esencia eterna, continuamos nuestro camino, ¿ok? De ahí nuevamente renacemos y así. Entonces, entendemos por individuación el proceso de diferenciación psicológica cuya meta es el desarrollo de la personalidad individual, ¿ok? Es el proceso mediante el cual se forman y diferencian los seres individuales, ¿sí? Aquí con el ego empezamos a diferenciarnos. Ya no somos igualitos todos, porque ustedes han visto cómo son los bebitos cuando los juntan a todos, ¿sí? De todas las razas y todas las creencias, las culturas, religiones. Tú los juntas, todos se quieren, se abrazan, se dan besitos, se apapachan, se tocan, o sea, todos son uno, o sea, todos los bebitos ahí son uno, ¿sí? Juguetean, se sonríen, uy, fluyen, o sea, ustedes ven un grupo de bebitos ahí juntos todos y se llenan de ternura porque todos son tan lindos que, ¿no? Te dan tanta energía. Imagínate llegar a ser como ellos, pero ya de adultos. Sería lindo, ¿no? Pero, pues la única diferencia sería la sabiduría. Eso es lo que nos daría ese plus, ¿no? A lo que es un bebé en sí. Entonces, el ego, cuando empieza a establecerse, empieza a hacerse diferencias, ¿no? A que yo soy un poco más callada, más reservada, otra más expresiva, expansiva, ¿no? Muy alegre. O sea, esas personalidades, ¿sí? Se van estructurando hasta la adolescencia, que es cuando dices, yo soy así, ¿no? Y me quedo ahí con mi forma de ser, con mi forma de pensar, totalmente diferente a otra persona, no voy a ser igual a mi hermana, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, no, ¿sí? Siempre sacamos nuestras diferencias debido a esa individuación. Inconsciente. Recuerden que la primera fase es individuación inconsciente, o sea, yo me separo, me creo diferente a todos los que me rodean. Yo soy yo, tú eres tú, ¿sí? Y tengo o emito patrones repetitivos, o sea, hago cosas inconscientemente, siguiendo un patrón, ¿sí? De una familia, de un sistema, ¿ok? Por eso es que es inconsciente. Y tú sigues patrones, ponte que en tu familia todos creen esto, creen una cosa, entonces tú también vas a creer así, ¿sí? E incluso vas a pelear con otros que no creen igual que tú, ¿sí? Por eso es que es inconsciente, porque no te da la chance de elegir, no te da la chance de cuestionarte esa creencia y decir, ¿será cierto esto? ¿Sí? Tú simplemente como tu papá piensa así, tú también piensas así, tu mamá piensa así, tú también piensas así, y así es y así debe ser. Eso es inconsciente. ¿Ok? En cambio, la última fase que ya está por abajo por la adultez, por la adultez avanzada, vemos que la individuación ya no es inconsciente, sino consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienes la capacidad de elegir, de hacerlo diferente, como diría Gisela o Norma en las constelaciones familiares. Ya tienes la capacidad de hacerlo distinto, porque ya te puedes cuestionar esa creencia, ya puedes verlo, ya no sigues un patrón, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, una gráfica donde podemos más o menos entender esto, ¿ok? Ahí vemos el self, que es lo que hemos estado trabajando, que ya saben qué que es prácticamente el proceso del observador que somos, de quiénes somos realmente, ¿sí? Esa esencia, eso somos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está de alguna manera englobando a ese self o de alguna manera tapando o cubriendo a ese self? Porque todos los bebés, por ejemplo, están a este nivel, ¿sí? A nivel del self. Los bebés, todos son igualitos, todos se abrazan, se besan, se quieren. Pero tú junta adultos de diferentes religiones, de diferentes creencias, ¿sí? No van a estar así como los bebés. Seguro que han visto posts incluso de un niño negrito con un niño rubio, blanco, ¿no? Y los juntan y ellos se quieren, se abrazan. ¿Y qué pasa con los adultos? Pues no sucede eso, siempre hay diferencias, ¿no? Tú eres tu raza es tu raza, tu religión, ¿no? No compartimos creencias, qué sé yo, ¿sí? Como que se separan, hay como una diferencia, ¿verdad? Una división.
Entonces, así somos. Aquí está el self, ¿sí? Y lo que hace que nos diferenciemos de los demás, ahí está, son el ego, que es la máscara. En el inconsciente personal tenemos la sombra, ¿so? Aquí vemos la sombra, esos complejos, ¿sí? Que se van generando producto de los traumas y todo esto que vamos experimentando. Y a nivel del inconsciente colectivo, estos arquetipos, ¿no? La integración de los arquetipos masculino y femenino. Estas son las energías primordiales, ¿sí? Todo esto está estructurando, ¿sí? A través de proyecciones, a través de sueños o símbolos. Todo este proceso es el que hacemos el trabajo en la formación. Reconocer todo esto, cómo integrarlo, ¿ok? Y cómo conectar con nuestra esencia sin deshacernos de todas estas capas. Ese es un proceso de individuación consciente, que es en donde nace nuestra sabiduría, ¿verdad? Cuando es inconsciente, simplemente repetimos, como títeres, vamos, ¿no? De alguna manera, ¿ok? Hasta que nos damos cuenta, despertamos, sabemos quiénes somos. Y eso es conectar con esa esencia que somos, con ese observador que somos. Y para eso hay que reconocer a estas capas, a estos, vamos a decirlo así, guardianes, ¿sí? Que de alguna u otra manera están ahí con la finalidad de poder permitir esa conexión con nosotros mismos. Porque justo antes de morir, en las experiencias cercanas a la muerte, se ha visto mucha gente que saben quiénes son, ¿sí? Y bueno, los que hacen esos trabajos desde que nacen, por ejemplo, los que están en los templos, ¿sí? Los tibetanos, los monjes, ellos, por ejemplo, hacen ese trabajo, ¿sí? Todo lo que nosotros aprendemos en teoría, ellos lo hacen con práctica, que es meditación, básicamente, y vivir sin lo material, ¿verdad? Entonces aquí nuestro querido Carl Gustav Jung dice, no, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Claro, porque somos prácticamente un proceso, hacemos un proceso de individuación inconsciente, más no consciente. Consciente recién nos toca cuando llegamos a esas edades donde nos tocó el sufrir, nos tocó la pareja, nos tocó perder, nos tocó todo el sufrimiento que venimos a experimentar de forma natural en estos planos, porque en estos planos, solo en estos planos, que es denso, ¿sí? Que son densos, existe ese tipo de dolor, porque el dolor es inevitable, chicas, el dolor existe y va a existir todo el tiempo, toda la vida, mientras estemos vivos en este plano va a existir dolor, el sufrimiento va a depender de nosotros, ¿sí? Por eso dicen que el sufrimiento es una elección, más el dolor no, es inevitable. Como decía por ahí Rafa, que nosotros todos estamos destinados a experimentar DHS todo el tiempo, ¿sí? En cualquier momento les puede dar un shock solamente percibiendo o viendo algo que tal vez pues para otros no sería gran cosa, pero a algunos sí les afecta muchísimo. Un trauma, una situación de dificultad, incluso perder, por ejemplo, dinero o perder a un familiar puede ser un choque literal. A algunos les da cáncer solo por una por algo que escucharon, una noticia. Por eso tengan mucho cuidado, chicas, de todo lo que escuchan, de todo lo que leen, de todo lo que ven en la televisión. La televisión ya no deberían verla. Bueno, es una recomendación que desde mi experiencia, pues doy por ahí, ¿sí? Eso no quiere decir pues que se cierren del mundo real y que no sepan, no quieran saber nada, no. Pero tengan cuidado de todo lo que pasan por ahí, ¿sí? Porque por ahí están haciendo programación literal, ¿sí? Y ya saben ahora cómo ellos trabajan a estos niveles, porque conocen de todo esto. Esas élites, ¿sí? Saben cómo funcionamos nosotros, porque saben lo que es la mente, cómo funciona el cuerpo. Obvio, por ahí te agarran, ¿sí? Por ahí te empiezan de alguna manera, a trabajar para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces, fuera del tema de de las personas que creen que, pues, que el mundo está diseñado para hacernos eh, como una granja o algo así, fuera del conspiracionismo, ¿ok? Más que todo es estar conscientes, estar despiertos, darnos cuenta de todo lo que pensamos, incluso porque ahí empieza todo, ¿sí?
esas creencias que creemos que son verdad, hay que cuestionarlas siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Y solo lo podemos hacer si nos desligamos de lo tóxico, o sea, de las noticias, de la televisión, ¿sí? De esas novelas que muchas veces nos meten, ¿no? A mí personalmente me fascinan los doramas, pero ya los miro desde un aspecto más como que consciente, ¿sí? Cuando vean algún tipo de información como novelas, películas, véanlo siempre desde el aspecto más consciente posible. ¿Sí? Libérense de alguna manera de algún estereotipo, una creencia que tengan, porque ¿saben cómo se dan cuenta que tienen una creencia bien arraigada viendo una película? Cuando les hace sentir emociones, esa ira, esa alegría, ese llanto que muchas veces soltamos. Hay que estar atentos en esos momentos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa escena? ¿Qué trajo? ¿Qué recuerdo me trajo? Ahí podemos empezar a hacer proceso de autoconocimiento y de sanación solamente con películas. A mí me fascinan los doramas y he aprendido muchas cosas de ahí también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos todo esto de lo que les estoy hablando, y nos vamos a ver estas películas ya ¿no? Desde un aspecto más consciente, más despierto, nos damos cuenta de muchas cosas. Las novelas, las películas, son como le dicen, ¿no? Los primados negativos, porque por ahí los que dominan la élite y todo este mundo de estas dimensiones, te mandan mensajes así ocultos a través de las películas y las novelas, porque de esa manera, de alguna manera, o sea, ellos conocen las leyes universales, conocen todas las leyes, ¿sí? Y de alguna manera reducen todo lo que hacen a la humanidad a través de esto, de darnos la verdad, ¿sí? Por ahí. Entonces, pues, no se llenan tampoco de karmas extremos ellos, ¿no? Y así se van haciendo estos procesos. Por ahí Ileanita dice, sí, me encanta cuando nos recomiendas películas. Sí, bueno, ahora último he estado terminando, ayer creo que terminé una, que es también un drama, que me encantan los dramas, pero los veo en Netflix. No sé si tienen Netflix, les recomiendo esta que estuvo buenísima, sobre todo hay mensajes sobre lo oscuro, muy profundos, que es básicamente en la época de los emperadores, ¿no? ¿Por qué eran tan sanguinarios esos emperadores, ¿no? Se llama La Emperatriz Ki, lo pueden buscar por ahí, está buenísima, me hizo pensar muchísimo, sobre todo ¿por qué una persona es tan cruel, ¿no? ¿De dónde sale, de dónde nace esa crueldad? Hannah Mar, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida. Se llama La Emperatriz Ki, con K de kilo, y así lo buscan en Netflix. Buenaza, buenaza. Eso sí, dura bastante, son como 56 capítulos. Bien, bien, entonces, esto del inconsciente lo vamos a ver, sí, ahorita a ver, vamos a ver cuánto tiempo nos tenemos. Sí, recuerden que ahora va a ser teoría y práctica para la otra semana, ¿ok? Vamos a ver qué día puede nuestra querida Olive y ese día les aviso para hacer las prácticas. Las prácticas va a cambiar el formato, ¿sí? Ustedes veían que era Olive la que acompañaba a la persona, ya. He decidido hacer la práctica, hacerles una pequeña introducción de cuáles son los pasos a seguir para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿sí? Y pues de alguna manera vayan haciéndolo en casa, con los suyos, porque como ya saben los pasos, ¿sí? Con esa información es más que suficiente. La ventaja de las personitas que están en el club es que me pueden pedir el material, yo les doy todo el material para que incluso con videos, todo lo puedan desarrollar mejor la práctica, ¿sí? Pero las personitas que están ingresando gratis a las sesiones, tal vez no van a tener esa facilidad, pero tienen los pasos que les voy a dar previos, ¿sí? Que son los puntos más importantes que tienen que tomar en cuenta para las prácticas, ¿sí? La práctica de la semana que viene vamos a hacer el tema del compromiso, ¿sí? Que es todo aquello que tengo que o debo de hacer, ¿ok? Hay una serie de pasos que yo les voy a explicar cómo lo van a hacer. Si tienen un cuadernito, apuntan los pasos para que ustedes mismas lo vayan haciendo en casa, ya sea con ustedes mismas o con su familia. Por ejemplo, yo en mis prácticas, la mayoría de mis prácticas las he hecho con mi familia, así con mi entorno más cercano, ¿sí? Ustedes también lo pueden hacer. No quiere decir que van a acompañar a su pareja, van a acompañar a sus hijos, no, van a acompañarse a ustedes mismas,
¿sí? En base a esos espejos que tienen ahí, su pareja, sus hijos. Es una experiencia muy bonita cuando ustedes comprenden que las proyecciones. Y el tema de proyecciones lo hemos trabajado profundamente en el módulo anterior, ¿sí? Así que las personitas que ya están asistiendo más seguido a las clases, seguro que me entienden. Las personas que por primera vez ingresan y sí les parece interesante todo esto y están en el club, me solicitan los módulos. Ahora lo voy a recortar porque yo en cada módulo les pongo todo el material como para que lo estudien y les quede así, ¿no? Grabadito. Pero para eso tienen que tener tiempo, ¿no? Tal vez eso sea uno de los aspectos de dificultad para las personitas que les doy el módulo y no lo acaban. Tal vez se quedan en el segundo video, ya no lo continúan y pierden continuidad, ¿no? Porque es muy compleja la información. Pero pues tienen esta opción de asistir a las sesiones de los viernes o ver la grabación de los viernes así, semanalmente, ¿sí? Sin perder la continuidad. De esa manera van a poder comprender más el proceso. O tienen la opción de pedirme el módulo e irlo haciendo poco a poco, pero enfóquense en una sola cosa. Pues tenemos también la formación de constelaciones, tenemos la formación de diseño humano, ¿sí? Algunos están llevando el diplomado con Carlitos, que es el diplomado de medicina holosómica, que te hace, literalmente te derriba todos tus estereotipos o todos tus contenidos o todo lo que has aprendido en lo convencional, te lo derriba porque pues te trae otra historia sumamente más integrada, ¿sí? Y obviamente es como, no es que te convence, pero es más lógico, o sea, uno lo pone, así como las leyes de Hammer, las 5 leyes, que es tan obvio que todo el tiempo ha existido, en realidad Hammer no descubrió las 5 leyes, él simplemente se dio cuenta que esas leyes siempre estaban en funcionamiento todo el tiempo en la naturaleza. Es nada más fue más como que estuvo más despierto y vio lo que otros no podían ver, ¿no? Y pues eso no lo comprende la convencionalidad porque espera que todo se demuestre y saben ustedes que en el aspecto espiritual nada se puede demostrar, ¿verdad? Y pues por ahí lo titulan de pseudociencias y cosas como esa que no va al caso. Tanto la medicina convencional, que es más evidencia física, material, como el aspecto más empírico, se integra de una manera muy bonita. Y Carlos, en su diplomado, te lo explica así tan bonito, que tú terminas así, en vez de ser conspiranoico o, o totalmente anticientífico, o sea, sumamente escéptico, terminas integrado y terminas, wow, amando a todo, a todas las situaciones, ¿no? Es como que sales de las polaridades y te integras, te equilibras y dices, wow, qué maravilla, que todo exista, ¿no? Que incluso existan los Illuminati, qué maravilla que existan ellos. Bueno, en realidad te logras integrar, equilibrar con los conocimientos, ¿no? Porque como estuviste en una polaridad, conoces la otra polaridad, ¿qué haces? Experimentas ambas y te integras. Eso es lo bonito. Bien, vamos a ver mejor este videíto. A ver, por ahí nos pregunta, Hanamar dice una pregunta, ¿el subconsciente está por encima del consciente? No, mi hermosa, por aquí voy a ver si tengo la pirámide, la metáfora del iceberg, que es algo que siempre les muestro. A ver, estas clases, Hanamari, aquí está. Ahí está mi hermosa. Tenemos el consciente, que es la parte del iceberg, la que se ve, ¿sí? La parte fuera del agua, que es pequeñita en comparación de lo que es el inconsciente y el subconsciente. Mira, el subconsciente sería lo que está debajo del agua, justo debajo, y el inconsciente lo más profundo, ¿sí? La sombra, todo eso está en el inconsciente, ¿sí? Entonces, ves ahí que toda esa información es lo que realmente nos mueve, nos moviliza, ¿no? Es como somos como títeres de toda esa información. Todo lo que vivimos, mira, no solo en nuestro inconsciente personal, que es desde donde nos fecundaron hasta ahora, hasta donde estamos ahora, sino hay información de todo el proceso del transgeneracional, o sea, todo nuestro sistema familiar y todo el inconsciente colectivo. Imagínate esa información. Es infinita, ¿no? Y para poder trabajar cada uno de estos aspectos, pues no es una vida no es suficiente, ¿no? Hay que pasar muchas vidas. Y esto lo venimos trabajando ya desde antes. Cuando resonamos con este tipo de informaciones, porque ya hemos venido trabajando esto desde antes. No es nuestra primera vez.
Entonces, pues, cuando descubrimos que esto es así, acá, por ejemplo, puedes decir, pero ¿cómo demuestras todo eso del inconsciente familiar? Tienes que creer en el tema de la reencarnación y cosas que, ¿no? Y hay tanto gnosticismo, hay tanto agnosticismos, hay teologías, ¿no? Que te dicen que no, no es verdad y cosas como esa, o sea, ya no sabes a quién creer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación como esa de que, ay, ¿a quién le creo? O sea, quién es el que dice la verdad? Por acá nos mienten, por acá nos engañan, por acá, por allá. Al único que puedes creerle es a tu intuición, ¿sí? Esa esencia que ya eres y que tienes, bueno, que eres, cuando tú conectas con esa información, automáticamente sientes que ya lo comprendes. No es necesario que alguien venga y te convenza de algo. Tú ya lo sabes, ¿sí? Conectas con eso cuando eres muy intuitiva, nadie te puede robar tu poder, ¿sí? Y eso es buenísimo. Y poco a poco lo vamos descubriendo cuando nos vamos liberando del ego, ¿sí? Eso no quiere decir matamos al ego, no. Simplemente sabemos quiénes somos y quién es el ego, cuál es su función y le damos su lugar. Simplemente, ¿no? Entonces ahí está esa información, Hanna. Te invito, creo que es la primera vez que te veo en la formación, te invito a que la tomes, te va a encantar, el contenido es súper, súper completo y ahorita estamos trabajando las etapas del desarrollo, que para mí es la clase más importante de toda la formación, ¿sí? Aparte de todo lo que les comparto en la comunidad de forma gratuita y en los clubes con las formaciones que estamos llevando, van a enriquecerse muchísimo. ¿Sí? Y también les quiero comunicar que ya me estoy certificando internacionalmente para todas las personitas que no están en México, porque antes la formación era oficial en México solamente. También tenía valor curricular en otros países, pero no como ahora, que ya la certificación es internacional y ya ustedes pueden eh, prácticamente tener este proceso de acompañamiento o generar estos procesos de acompañamiento como expertos en autoconocimiento para que puedan compartir a otras personas toda esta información. Porque cuando ustedes finalizan los módulos, o sea, cuando se gradúan como expertas en autoconocimiento, yo les entrego todo el material, les ingreso al Drive donde están todos los módulos, ¿sí? Para que ustedes los vayan trabajando a su ritmo y les entrego el material en PDF de donde yo saco las diapositivas, ¿sí? También las diapositivas, si es que lo desean, me lo solicitan las personas que ya se graduaron, que han sido pocas, la verdad. No todas cumplen con las 10 prácticas y pues hacen un acompañamiento perfecto, pero las que lo hacen y las que han terminado, me solicitan también las diapositivas y yo con gusto se los entrego, ¿vale? Para que ustedes mismas puedan tal vez modificar. Pues yo siempre he recomendado que el material en PDF, toda esta información lo tienen en el PDF. Y ustedes solitas lo pueden ir haciendo, le pueden ir dando forma para que sus diapositivas lo hagan a su estilo. Esto, por ejemplo, es mi estilo, poner la información completa y mi imagen, a veces un video y así, ¿no? De esa manera voy enriqueciendo el material para que ustedes cuando ingresan a las sesiones, pues me puedan entender y estén atentas a todo lo que se les va diciendo, no se aburran, básicamente, ¿vale? Entonces, de esa forma estamos trabajando en la formación y bueno, pues como les decía, ustedes tienen esa facilidad de solicitar los módulos prácticos para que los vayan haciendo, ¿sí? Poniendo a la práctica en su propia vida y o también acompañando a otras personas que están cerca de ustedes. Pueden traerlos aquí con gusto los días que vamos a poner o vamos a poner de prácticas. Esos días pueden hacer las prácticas con estas personitas que invitan ustedes mismas, ¿vale? Bien, voy a poner el video que les comenté al inicio para finalizar la sesión de hoy. Y por ahí a platicar acerca de algunas dudas que tengan antes de cerrar la sesión sobre el inconsciente, porque esto del tema del inconsciente es muy importante que ustedes lo comprendan para que puedan hacer el proceso de sanación, sobre todo en la formación de constelaciones familiares. Entonces, cuando nosotros hacemos la formación de constelaciones familiares, sobre todo Giselita en las clases teóricas, sobre todo ella nos orienta en el aspecto de cómo ven desde el sistema familiar o desde el punto de vista sistémico todo este proceso.
Pero aquí en la formación de autoconocimiento podemos darnos el lujo de profundizar más acerca de todos estos aspectos de nuestra mente, ¿sí? Conocer más a profundidad y poder relacionar con todo el conocimiento que nos da Gisela y además el conocimiento que nos da Aida, porque Aida es más práctica, ¿sí? Aida va y dice, bueno, pues, por ejemplo, un generador, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hora de nacimiento, eso hace que te dé ciertos aspectos anatómicos, ¿sí? Fisiológicos, todo en relación a un mapa o un diseño de lo que eres, ¿sí? Y en base a esa información ya puedes ir de alguna manera generando una personalidad, la cual te va de alguna manera dando tus diferencias y como estás además aprendiendo todo este proceso de la conciencia, del inconsciente y todo, pues muchísimo mejor. O sea, toda esa información se va integrando y van a ver que van a tener herramientas increíbles en su proceso. Y todo esto ustedes mismos lo pueden integrar a su manera para poder acompañar a otras personas. Solamente con esas herramientas ustedes pueden ayudar muchísimo a alguien. Pueden salir enfermedades graves, ¿sí? Solamente con información de la mente. ¿Cómo trabajo ahí? Ahí es la clave de todo, ¿sí? La comprensión de las 5 leyes biológicas es importantísimo también. Todo eso lo estamos trabajando en el Club de Nutrición y Biodescodificación, que es un nuevo club que ha abierto, ya que tenemos un club de constelaciones familiares y además de medicina alosómica y diseño humano, ¿ok? Entonces, toda esa información se integra y ustedes van a enriquecerse muchísimo. Y dirán, pero ¿para qué voy a aprender un método, otro método, otro método? Pues todo suma, chicas, ¿sí? Ustedes solitas se van a ir dando cuenta que todas las herramientas que desarrollen la conciencia de unidad, absolutamente todas las herramientas sirven, ¿sí? No sé qué otras herramientas haya. Yo aquí en Anamaya he integrado la bioneuroemoción, las 5 leyes de Hammer, el tema de las constelaciones familiares, que todas integran el curso de milagros, ¿sí? Las lecturas que les leo, toda esa información es prácticamente de todo esto que he venido integrando. La nutrición, que es esencial, la biología, pero la biología, o sea, toda, no solo la biología convencional, sino la biología complementaria también, la que nos regala Carlos, la bioenergética, la cuántica, ¿sí? Todo eso se integra, se unifica y nos ayuda a salir de la ignorancia, que es básicamente el peor mal que nos aqueja hoy en día, la ignorancia. Por desconocimiento sufrimos, por desconocimiento nos enfermamos, por desconocimiento tenemos tantas situaciones de dificultad, ¿sí? Cuando empezamos a comprender, cuando empezamos a recordar, porque todos estos conocimientos solo son recuerdos, empezamos a dominar o a aprender a jugar el juego de la vida, ¿sí? Porque yo veo la vida como un juego, ¿sí? Un juego lleno de amor, por donde tú lo veas. Y cuando entiendes el juego, ¿sí? Fluyes. Y eso es bonito. Entonces, vamos a ver el videíto para que podamos integrar más esta información. Y al finalizar el video vamos a hacer unos pequeños, para recalcar algunos aspectos de lo que ha dicho el video. Y si tienen preguntas para resolverlas y irnos hasta la siguiente clase, ¿sí? Que ya va a ser la parte práctica. Bien, vamos a ver. Play. Si bien puede rastrearse en el tiempo más remoto de la historia, el concepto del inconsciente, si bien puede rastrearse en el tiempo más remoto de la historia del pensamiento humano, es una categoría que ha cobrado mucha relevancia a partir del desarrollo de la teoría psicoanalítica, propuesta por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Pero antes de saber más sobre esta teoría, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido como este. Comencemos. Freud, considerado como el padre del psicoanálisis, logró estudiar la teoría del inconsciente a través de sus pacientes, en especial de su hija Anna Freud. Él no fue el primero en citar el inconsciente,
Ya se habían referido a él otros filósofos y científicos. Freud pudo comprobar experimentalmente la existencia del inconsciente en el trabajo con sugestión e hipnosis. La hipnosis era un mecanismo por el cual se podían implantar ideas en el paciente, o bien el recurso por el cual el médico podía indicar la realización de alguna acción, mientras los pacientes permanecían bajo hipnosis. Luego de volver del trance hipnótico, aquellos ejecutaban la consigna que el médico había establecido, aunque sin tener conciencia del acto y sin poder explicar la acción realizada. Por este mecanismo, muy popularizado en la época, se manifestaba la división entre fenómenos conscientes y fenómenos no conscientes. Dentro de la teoría psicoanalítica, se emplea como un recurso explicativo la metáfora del iceberg. En esta metáfora, la parte superficial del iceberg, visible desde el exterior por encima del agua, representa la estructura psíquica consciente. La parte del iceberg que se sumerge en el agua, pero que aún sigue siendo visible desde el exterior, representa la estructura preconsciente. Y toda la parte sumergida y oculta del iceberg representa el inconsciente. Sigmund Freud afirmaba que el comportamiento y la personalidad reciben una influencia importante de la interacción constante entre fuerzas psicológicas que entran en conflicto y que operan en estos tres niveles diferentes de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. La estructura mental consciente es la que nos facilita poder pensar y hablar de forma racional. También contiene parte de nuestra memoria, no toda, dado que no siempre reside en la conciencia. Lo consciente se encuentra totalmente bajo nuestro control. Por otro lado, contenidos mentales de la estructura psíquica preconsciente, por lo general, no se pueden controlar a voluntad para llevarlos a la conciencia, pues para ello es necesario vencer la presencia de los mecanismos de defensa que la reprimen. El inconsciente contiene las pulsiones, los deseos, los recuerdos reprimidos, los instintos primarios y los impulsos. El inconsciente puede influir en la conducta y experiencia, aunque la persona no sea consciente de estas influencias sumergidas. Esta estructura psíquica funciona por el principio del placer, que significa que nuestro inconsciente tiende a evitar todo lo que no nos genera placer, y su contenido permanece oculto a la conciencia. Debido a ello, todo lo que nos es molesto en general, intentamos quitarlo de nuestra conciencia. Nos defendemos, y nuestra primera defensa es la represión. Por ello, para Freud, en nuestro inconsciente guardamos nuestros deseos e instintos más oscuros. Todos poseemos esta división entre consciente y no consciente atravesada por la defensa. Todos nuestros procesos en algún momento surgen en lo inconsciente y en algunas ocasiones se vuelven conscientes o no, según se topen con más o menos resistencia. El material inconsciente se abre paso a la conciencia hasta que se topa con el centinela. Y es aquí que debe hacerse un disfraz para pasar sin ser expulsado de nuevo fuera de la conciencia. El dormir es ese momento en el que nuestra defensa y centinela descansa un poco, por lo que al dormir expresamos, por ejemplo, los deseos inconscientes y reprimidos que nos han acompañado desde nuestra infancia. Por eso Freud creía que la interpretación de sueños, entre otros métodos, como analizar los errores del lenguaje o los dibujos, era un método eficaz para descubrir aquello que estaba reprimido y cuyos síntomas afectaban al paciente. Pensaba, en ese sentido, que la vida anímica del paciente histérico y obsesivo estaba llena de estas órdenes inconscientes, de las cuales surgían todos los síntomas. Y el psicoanálisis fue la técnica que él ideó para investigar y encontrar esas ideas inconscientes, a fin de darles un decurso más saludable. Por ejemplo, encontró en una de sus pacientes histéricas que padecía vómitos la idea inconsciente de estar embarazada, o bien otra paciente cuyo ataque de histeria, convulsiones y acciones absurdas
Eran la puesta en escena de un drama que había vivido pero de cuyo recuerdo no se percataba. ¿Y bien? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas de esta teoría? Mi nombre es Fernando Rodríguez y... Listo. Entonces, vimos allí una explicación un poco más detallada sobre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? Así es nuestra mente, así funcionamos. Todo el tiempo estamos haciendo ese trabajo de integración, ¿ok? De hacer consciente el inconsciente, ya que solo con el 5% no es suficiente para poder vivir en plenitud. Necesitamos reconocer todos estos aspectos, irlos integrando, haciéndolos consciente, y lo hacemos consciente todo el tiempo en realidad. Solo que muchas veces esa resistencia que han visto, que prácticamente es el ego, cree que es el que tiene el poder, ¿no? Que cree que es el dueño de la casa, cuando el dueño de la casa somos nosotros. Y sabemos que nosotros, ¿qué somos? En esencia, pues somos amor, somos hijos de Dios, como quieran llamarlo, pero somos esa parte vital de la existencia, ¿sí? Que si pues nosotros no existiéramos, no habría continuidad, no habría existencia, no habría vida, ¿verdad? Y sabemos que somos creadores por excelencia, porque estamos hechos a imagen y semejanza del creador, imagínense. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, pues el ego es una parte de nosotros mismos que existe con la finalidad de poder experimentar esta dualidad, esta realidad dual, ¿sí? Que por esencia, por naturaleza es dual, la materia es dual, ¿cierto? Pero en esencia, cuando salimos de lo material, nos vamos a lo más profundo de algo material, por ejemplo, de un objeto, nos vamos, ahorita podemos ver este objeto intacto, sin movimiento, pero si nosotros aceleramos sus partículas, ¿sí? A la velocidad de la luz, esto desaparece. No existe, ¿ok? Cuando nos vamos microscópicamente, nos vamos a sus moléculas, a lo más profundo, subatómico, vemos que todo es energía, es vacío, ¿sí? Solo que la velocidad de las moléculas están lentas, por eso es que hay densidad, por eso es que lo vemos, por eso es que lo tocamos, lo experimentamos, porque nosotros también somos materia. Pero en esencia, si nosotros vamos a lo más profundo de una célula y vemos todas esas moléculas, ¿sí? A lo más subatómico posible, somos un vacío, o sea, no estamos aquí, ¿sí? Somos energía. Entonces lo que se va quedando cuando nos toca trascender simplemente es la materia orgánica, pero nosotros no morimos, ¿sí? Es maravilloso verlo así porque al saber que estamos experimentando esta realidad y que tenemos esa capacidad gracias al ego de poder experimentarlo, porque el ego por naturaleza es dual. Sin él no podríamos experimentar estas realidades, ¿verdad? Entonces todo está diseñado con esa finalidad, aprendizaje. Bien, mis queridas Edith, Sila, Ilianita, Dana, por ahí Merly, Caro, Ana y Patti, gracias por estar el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, algún comentario? ¿Sí? No sé si estuvieron desde la primera sesión, desde que iniciamos la clase, por ahí les comentaba que pueden solicitar las prácticas en cualquier momento. Ahora las dinámicas de las prácticas van a cambiar. Va a ser, así como ahora lo hemos programado en hora y media aproximadamente, o una hora, dependiendo de la cantidad de personas que quieran hacer su práctica. Vamos a establecer un día, ¿sí? Ahorita puedes empezar, Moza Ileana, de cualquiera. Puedes iniciar, si no, nunca lo has hecho, desde el módulo 1. Solo me tienen que pedir los módulos para que los vayan estudiando, ¿sí? Me lo piden por interno, yo se los mando y les voy orientando módulo a módulo para que vayan haciendo. En el caso de Ileana, tú ya has estado bastante tiempo con nosotras, conoces mucho de todos estos temas, así que de frente te doy el módulo práctico, hermosa, para que lo diseñes bonito y hagas el acompañamiento aquí con nosotros junto con Olivia. Olivia va a empezar en la siguiente semana que viene. Ella me va a decir el día que puede, tú también, por favor, pero están disponibles los días lunes, martes, eh, algunos jueves, porque recuerden que los otros jueves llevamos clase con Aida, cada 15 días solamente, y tenemos el sábado también,
¿sí? Así que elige tu día, mi hermosa, y me avisas, Gloria, mira, yo puedo el lunes, por ejemplo, o el martes. Y si se da junto con el horario que ha elegido Olivia, pues hacemos 2 prácticas. Yo les aviso en qué horario y pueden traer las personas para que las acompañen ustedes, o aquí elegimos en el público, a ver si alguien se anima a ser acompañado, ¿vale? Así aprendemos todos también. Así es, Liliana. Me puedes avisar qué día tienes. Yo les abro sala, yo las acompaño así por el celular, nomás yo me voy a conectar por el celular. Solo los días viernes me voy a conectar así con ustedes, pero después yo las acompaño por el celular, les voy dando indicaciones y es así como una práctica supervisada que van a tener y van avanzando. Módulo 1, 2, si lo hacen perfecto en la primera sesión, pasamos a la siguiente sesión, que sería el módulo 2, y así vamos integrando esos ejercicios y al final el módulo 10, que es el más completo, que es en donde trabajamos el aspecto de los síntomas con las 5 leyes de Hammer, ¿sí? Ese es el módulo más completo. Lo podemos integrar aún más para que puedas hacer una práctica muy bonita, ¿vale? Y esto sobre todo con los síntomas físicos. Desde ahí empezamos. Bien. Por ahí Danita también tiene su primera práctica. Sería genial, Danita, que me dices tú el día que se te acomode más, sobre todo estos que les digo, lunes, martes, algunos jueves, ¿sí? Me preguntan igual, yo les digo a ver si ese jueves es la clase con Aida, y si en caso no, yo me doy un espacito para poder abrirles a la hora que ustedes quieran, en realidad, sobre todo en las tardes, que es cuando estoy más libre. A partir de las 4 de la tarde, hora México, yo estoy en adelante, yo estoy libre, ¿sí? Y me pueden decir en esos horarios para que puedan hacer sus prácticas, ¿sí? En las mañanas también podría abrir, pero es mucho más pesadito para mí porque las pequeñitas están por ahí haciendo bulla y no me dejan hacer, pero en las tardes sí, ¿vale? Así que me avisan chicas si ya quieren empezar sus prácticas. Las personitas que están en el Club de Nutrición y Autoconocimiento han estado muchos años ya con nosotros, saben de todos estos temas, también ya pueden solicitar directamente las prácticas. Ya la teoría, si la quieren tener y quieren estudiarlo así pasito a pasito, también me lo pueden solicitar y yo les mando la información, ¿vale? Bien, gracias. Gracias a todas por estar el día de hoy y con mucha expectativa para que empiecen ya sus prácticas y pues sí, puedan tener esa capacidad de poder acompañar a otros también con estas herramientas. Gracias, gracias chicas. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. En este caso, en esta semana tenemos el encuentro con el maestro Nolasco el domingo en la mañana, 7 de la mañana, y con Carlos al mediodía. Carlos va a hablar sobre las vacunas, así que no se las pierdan, no se lo pierdan. Todavía no les mando la invitación porque todavía no me lo envía, pero apenas me lo envía yo se los envío, ¿vale? A todos los clubes. Eh, y el lunes o martes vamos a ver si se abre la práctica, ¿vale? Para que ustedes vayan aprendiendo también todos los pasos. Bien, entonces nos vemos hasta entonces. Gracias, gracias por estar, chicas. Bendiciones. Gracias, querida Anita. Bendiciones. Gracias, Edith hermosa. Gracias, Merly. Sila, Dana. Nos vemos.